Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, su participación en este webinar de robótica japonesa. Antes de empezar, yo le querría pedir, contamos con la presencia del decano de la Facultad de Ingeniería y con la presencia del director de la carrera de Ingeniería Industrial, ingeniero Alfredo Leiter. El decano de Ingeniería es el ingeniero Alberto Guerci. Así que yo le pediría en nombre de la casa si el ingeniero Leiter nos pudiera decir unas palabras de apertura. Alfred, ¿puede ser? Cómo no, gracias, Pepe. Bienvenidos a todos en nombre de la Universidad de Belgrano. Vamos a dedicarnos un rato a abordar este apasionante mundo de la robótica y cómo se insertan estos temas dentro de lo que hoy se llama Industria 4.0, en donde la robótica es uno de los pilares, uno de los ejes, y que ciertamente está juntamente con la inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, abarcando cada uno de los aspectos de la industria, de la ciencia, de los servicios que nos rodean a diario. Así que los invito a disfrutar, gracias nuevamente por estar presentes, y espero que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Leiter. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Esta presentación de hoy es la apertura, el primer anuncio de un curso de actualización profesional que va a ser un curso teórico-práctico de robótica japonesa para la industria 4.0, que se va a desarrollar a lo largo del próximo semestre, que ya lo tenemos encima. Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo de la problemática que plantea la robótica en general y qué solución, qué ventaja nos aporta el hecho de que sea hecha al estilo japonés. Entonces hoy presentamos robótica japonesa para la industria 4.0. Hoy está súper de moda hablar de esto, pero justamente la robótica tiene, al estilo japonés, tiene la ventaja de tener este patrón habitual de resultados. Esto es un caso que ya tiene muchos años, pero son cosas que se replican y se repiten cada vez que uno aplica robótica japonesa, se replican resultados muy similares a este que ven acá. Estos son 10 años de trabajo, desde el año 95 hasta el año 2005, en el cual ustedes ven la línea verde está marcada por la cantidad de, las ventas. Estas ventas están expresadas en rupias. Esta es una empresa, un cliente nuestro de la India, que fabrica motocicletas. Y esto bueno, no interesa la cantidad. Cada lakh de rupia son 100.000 rupias. O sea que este número hay que multiplicarlo por 100.000 para que te dé rupias. Así que bueno. Después hay que sacarle el cambio a dólares, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto va marcando cómo hay un crecimiento muy notable de las ventas y cómo simultáneamente se va produciendo, no aumenta la cantidad de personas involucradas. Se mantiene e incluso se deja que las personas que se quieren ir se vayan, no se incorpora personal. ¿Cómo se hace esta magia? Por supuesto que se hace mediante la automatización, mediante el uso de la robótica.
como veremos, la robótica es mucho más que los robots, sino que es todo un concepto que vamos a introducir hoy. Fíjense lo que es la brecha enorme en productividad que se va produciendo a lo largo de 10 años de implementación de robótica al estilo japonés. Bueno, vamos a ver qué es lo que no es la robótica japonesa. Este es un robot que hicieron para las Olimpiadas de un anime muy conocido. Entonces lo hicieron un robot de 18 metros que está ahí en una de las sedes de los juegos y parece que es bastante intimidante, ¿no? Bueno, esto no es robótica japonesa. Esto es una acción de marketing. No es robótica. ¿Qué es robótica japonesa? Robótica japonesa no es ni más ni menos que la manera Toyota de hacer automatización. Con eso tenemos una identidad. Robótica japonesa igual automatización Toyota. ¿Y cuáles son las características de este tipo de automatización? Es práctica, es ágil, es sencilla, está alineada con todo el proceso y está al alcance de todos. Estas características son fundamentales porque nosotros en Occidente tenemos la tendencia a complicar las cosas. Bueno, tenemos que ir al revés, tenemos que ir a simplificar las cosas. Entonces, la robótica japonesa es sinónimo de jidoka. Habrán escuchado más de una vez, a jidoka se la traduce como autonomación, y hay un tremendo equívoco respecto de esto, porque nadie sabe cómo traducir, ni los japoneses, ni los que no saben japonés saben cómo traducir jidoka al español o al inglés, no interesa. Vamos a ver un poco acá para entender de qué problema estamos hablando. Acá arriba dice jidoka, que es la forma convencional de hablar de automatización. Jidoka. Y acá abajo dice autonomación, ¿no? Y esto es jidoka. Se dice igual. La diferencia está, como ustedes pueden ver, en este lugarcito, esta cosita que hay acá, que no la tiene esta letra que está acá. ¿Se ve el detalle? Bueno, esto en el idioma japonés quiere decir persona. Entonces, cuando lo quieren traducir, dicen, bueno, automatización con un toque humano. Y yo creo que es una pésima traducción, automatización con toque humano, porque es profundamente humano. No es un toque, ¿viste? Le ponen un barniz de humanidad. No, es profundamente humano. Es una cosa que es importantísimo que tengan bien presente. Entonces, hablar de automatización, para hacerla bien al estilo japonés, tenemos que hacerla dentro de un contexto en donde ocurren un montón de otras cosas. Es que, en primer lugar, hay una satisfacción del cliente, que en segundo lugar, tiene que haber un flujo de valor que se dirija hacia el cliente. En tercer lugar, que tiene que haber un método de aseguramiento de este flujo en calidad, cantidad y tiempo, y que por supuesto que hay que estandarizar las condiciones de producción de manera tal que asegure que esto ocurra. Perdón, que permita que esto ocurra. Entonces, esta es la casita Toyota, y por supuesto que es una casita que no está estática, sino que está permanentemente en ascenso. O sea, esto es dinámico, no puede quedarse quieta la casita Toyota si no se derrumba. Tiene que estar creciendo, y el crecimiento se da a través de la mejora continua o Kaizen. Si no hacemos automatización dentro de este contexto completo, estamos haciendo mal el trabajo. Estamos desaprovechando un colosal recurso técnico, o estamos desaprovechando colosalmente la plata, o estamos haciendo perder tiempo a nuestra empresa. En Occidente nos gustan las cosas así. La robótica occidental, entonces, se hace de esta manera, llenándola de cosas, llenándola de chiches,
y especialmente todo caro. Todo caro. Nos gustan las cosas caras. Una de las cosas que nosotros recomendamos a la gente cuando vienen con un proyecto de implementación, de una mejora, es decir, a ver, esto se puede hacer por la mitad del costo. No, no se va a hacer por la mitad. Fíjate por acá, por acá. Tenés razón. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Porque no es una cuestión de costo solamente, sino que ese costo menor implica una sencillez total en la operación, en la implementación y en la utilidad. Bueno, Occidente. Esto es Oriente. No, Oriente. Japón. Lo necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Y la tecnología no se escapa de esta regla universal de hacer solo lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. La tecnología también forma parte de esta lógica. Después, la lógica occidental es una que va de la cabeza hacia las cosas. Se impone desde la cabeza, diseña en la mente y la hace, impone ese diseño a la realidad. Este es un jardín de Versalles, ¿no? Del castillo de Versailles allá en Francia. Ustedes ven que acá hay todo un diseño maravilloso y la realidad se acomoda a lo que el jardinero o el paisajista decidió. Los japoneses no van de la cabeza hacia la realidad, sino que van de la realidad a la cabeza y además pasando por el corazón. Y ahí va esto de la humanización. Y ahí es donde va esa profundidad del concepto de humanidad dentro de la automatización toyota. En el ordenamiento funcional de los japoneses hay un partir de la realidad tal cual es, un procesamiento, y sí, por supuesto que hay una mente que reelabora todo para devolverle a la realidad algo más lindo, pero respetando lo que es la naturaleza de esta realidad. ¿Queda claro? Entonces, tenemos que empezar por la mente, tenemos que acomodar nuestra mente para antes de ponernos a hacer Kaizen, robótica. Así ganamos plata. En cambio, se vuelve la plata si andamos corriendo detrás de la tecnología. ¿Cuál es el peligro? Hoy está de moda esto, entonces corremos detrás de la tecnología, pero si yo como usuario no entiendo esto, si yo a MES en 4.0 yo entiendo wow, estamos mal. Porque la herramienta me va a comer. La herramienta va a dominar al usuario. Tenemos que lograr esto. Tenemos que ser dueños tecnológicos. Hacer que nosotros dominemos a la herramienta. Esto hace que, esto permite que nosotros conozcamos bien cuáles son los requerimientos del cliente, de manera de no hacer inversiones que después resulta que son mayores que la demanda. ¿Qué pasa? Yo hago una inversión que es mayor que la demanda. Y no solamente que estoy gastando plata, sino que además después cuando me baja la demanda, porque hay ciclos siempre, ¿qué hago? Es vital. Entonces, para hacer robótica, tenemos que hacer robótica al estilo japonés, poniendo primero la mente y después yendo a correr en búsqueda de las herramientas. Cualquier consulta sobre el curso de robótica que va a empezar en el segundo semestre, por favor escríbanme a kokubu@jki.com.ar. Bueno, muchas gracias. Y le quiero dar la palabra al ingeniero Brunetti, que se va a hacer cargo de moderar la reunión de hoy. Gracias. Bueno, gracias, Pepe. Seguimos con Ronel. Si Ronel querés iniciar, Pepe, tendrías que dar la autorización para presentar. Está la autorización, yo tengo que dejar de ahí. Vamos con Ronel, entonces. Bueno, buenas noches. Como les decía, bienvenidos a este webinar de robótica japonesa para la industria 4.0.
Bueno, en esta oportunidad me encargaron recordar las bases fundamentales en las cuales Toyota, el pensamiento de Toyota para la automatización. Como ustedes saben, el sistema de producción Toyota tiene como un objetivo principal la satisfacción del cliente. Y todas las actividades de Toyota están orientadas en esta dirección. Para la satisfacción del cliente hay dos, dentro de la casa Toyota, hay dos pilares fundamentales, que es el Just in Time, que es relacionado con asegurar el tiempo de entrega, y el Jidoka, relacionado con el aseguramiento de la calidad. Ambas columnas definitivamente requieren de la automatización. Pero en esta oportunidad yo me voy a centrar en la columna de Jidoka. El Jidoka tiene tres conceptos fundamentales, ¿no? Asegurar la calidad en el proceso, la relación hombre-máquina y el empoderamiento del personal. En lo que es la calidad en el proceso, el hombre de Toyota, el diseño del proceso en Toyota, es la relación, en su relación hombre-máquina, el hombre tiene la actitud de no producir defectos, no dejar que los defectos pasen al proceso siguiente y a su vez no recibir defectos del proceso anterior. Esto está muy bien secundado por la asistencia de equipos que tienen la posibilidad de detenerse automáticamente cuando ocurre un defecto, cuando la máquina detecta un defecto, cuando alguno de sus parámetros, por ejemplo, se ha salido del estándar. Ambos, hombre-máquina, aseguran la calidad en el proceso. El otro concepto es la relación hombre-máquina. Esto está relacionado fundamentalmente a la búsqueda permanente de que el hombre se libere del tiempo de ciclo de la máquina, ¿no? Que el hombre no esté haciendo un proceso que definitivamente lo puede hacer la máquina por sí misma, si se le dota el recurso necesario. Y el empoderamiento personal es el poder que tiene el operador de la línea o el operador de cualquier otro puesto de trabajo de poder detener el proceso si se detecta un defecto o un problema y poderlo activar el proceso una vez que se ha resuelto el problema. Estos tres conceptos relacionan al Jidoka con el cero defectos, ¿no? Pero también, como podemos ver, estamos hablando, repitiendo la relación hombre-máquina, ¿no? Y eso es lo que relaciona al Jidoka con la autonomación o lo que se conoce mucho como la automatización con toque humano. El haber logrado este nivel en los tiempos actuales, un gran nivel de autonomación, es el trabajo permanente del desarrollo tecnológico que se ha venido logrando desde el inicio de la era industrial. Si recordamos, a finales del siglo XIX o inicio del siglo XX, se procedió la producción en masa, con una fuerte intervención del hombre. Todos sabemos lo pesado que eran estos trabajos, desarrollados fundamentalmente por la mano de obra. Ese largo proceso de casi algo más de 100 años ha llevado a que las condiciones laborales sean mejores hoy en día. Y eso ha sido acompañado de procesos de automatización y también de otro tipo de desarrollo que no debemos ignorar, el desarrollo de los materiales. Hoy tenemos materiales que no existían hace 100 años, ¿no? Tenemos tecnología que no existía hace 100 años. Eso ha permitido paulatinamente poder pensar en automatización. Dentro del pensamiento Toyota, la automatización es un recurso muy importante, se la toma bastante en cuenta. No solamente en la etapa del hard, que podríamos decir el equipo, sino también en la creación de buenos hábitos en las personas, ¿no? Principalmente el concepto del aseguramiento de la calidad del producto, ¿no? en cada una de las etapas del proceso. Entonces son dos aspectos que trabajan en la automatización. Y el otro aspecto del pensamiento de Toyota es, siempre tiene que tener, como cualquier otra actividad, la automatización tiene que tener un propósito. ¿Con qué propósito estamos automatizando? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Automatizar, por ejemplo, para lograr la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no?
Otro propósito es la automatización para cuidar el medio ambiente, para lograr una mejor calidad de los productos, para mejorar el tiempo de entrega y la cantidad a nuestros clientes. Entonces la automatización tiene que estar siempre basada con un propósito. El nivel de automatización, la complejidad de la automatización, siempre partiendo de las condiciones reales que estamos teniendo en este momento, ¿no? Lograrlo paso a paso, como lo mostraba José hace un rato en uno de los cuadros. Estos dos últimos ítems, entrega y calidad, son las características o las propiedades por el cual el cliente tradicionalmente paga lo que cueste el producto, ¿no? Es el valor que el cliente le da. Pero una gran aporte de la automatización hoy en día está en los dos primeros ítems también. Los clientes de hoy en día están mirando a las empresas cómo tratan a sus trabajadores, cómo cuidan el medio ambiente. Sobre todo las generaciones jóvenes están centradas mucho en el cuidado del medio ambiente, con lo cual es muy importante también pensar no solamente en producir, sino cómo producimos, la calidad de la producción, ¿no? La calidad también tiene que ver en cómo cuidamos el medio ambiente y cómo cuidamos a nuestros trabajadores. Por eso es parte de lo que decía José hace un rato también, es mucho más que humano, ¿no? La automatización tiene también el otro aspecto, ¿no? Aquí habíamos visto el por qué, ¿no? El otro aspecto es el cómo podemos lograr, que también es un proceso muy importante del sistema Toyota. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Es parte de la planificación continua para lograr una mejora continua. Por ejemplo, para pasar de un trabajo manual al Shidoka, como conocemos hoy, la autonomación, dentro del sistema de pensamiento Toyota es dos etapas fundamentales, ¿no? La capacitación del personal y la automatización de los equipos. Capacitación del personal para conocer el por qué y cómo realizar su trabajo, asegurando la calidad en el proceso. Con la capacitación para saber cómo y cuándo parar la línea de producción cuando detecta un defecto. Y a la vez, realizar pequeñas mejoras que ayuden a la realización de los planes estratégicos de la empresa. Como pueden ver, es una capacitación bastante amplia y que no solamente tiene que ver con su puesto de trabajo, sino con todo lo que significa el servicio que la empresa le da a la sociedad. Y la automatización de equipos, fundamentalmente reducir o eliminar trabajos repetitivos o tediosos. Esto impacta directamente en el trabajador. Reducir o eliminar las malas posturas. Mejorar paulatinamente, mejoras paulatinas que ayuden a prevenir la recepción y generación y flujo de defectos en forma automática, ¿no? Se trabaja mucho sobre la prevención y obviamente mejorar la productividad. Estas son dos etapas. En lo que es la capacitación del personal, por ejemplo, algunas imágenes que pude bajar de internet, es cuando el operador detecta un defecto, inmediatamente, en este caso, ya se superó la etapa de la soga. Hoy tenemos los sistemas eléctricos, electrónicos que oprime un botón de parada de línea. Con ese botón, el operario lo primero que hace es avisar a través del sistema Andon, ¿no? Con una lucecita amarilla que avisa que hay un defecto. Vienen a ver el problema. Si no se logra resolver en el tiempo que demora el ciclo, pasa a pararse la línea con la luz roja, ¿no? Pero el operario fundamentalmente ejecuta algo que se trabaja mucho en Toyota: parar, llamar y esperar. Una vez que se resuelve el problema, se vuelve a accionar la línea y sigue el proceso. Esto requiere una comprensión un compromiso muy importante del operario. El otro que tiene que ver con la capacitación es con la mejora continua, con la resolución de pequeños problemas que pueden a la postre ir generando una escalada hacia arriba, un level up, para resolver problemas más complejos. Por ejemplo, acá le vemos dos operarios trabajando manualmente en un equipo, y después de observar el proceso, vimos que el proceso, por ejemplo, de alimentación de piezas, de alguna manera con un trabajo bastante
cercanos a su entorno, con recursos cercanos, se puede lograr una automatización, lo cual libera a uno de los operarios, y simbólicamente lo puse aquí para mostrar que este operario no es separado del proceso, sino que se le capacita, por ejemplo, para poder analizar y ver problemas en otro lado. En este caso, estudia el proceso a la salida de la máquina, con lo cual encuentra otra solución en conjunto y logran que la máquina trabaje por sí misma. En este proceso, este trabajo, como ven al inicio, es un trabajo repetitivo donde las personas están todo el día haciendo lo mismo sin poder tener otro tipo de desarrollo. Y lo que se busca es que la persona pueda observar el proceso de una posición distante y lograr mejoras y aportar, ¿no? Y esto estamos hablando de nivel de operario. Esto es muy común en Toyota, que operarios logren este sistema, este conjunto de mejoras, pero son operarios, como decía al comienzo, empoderados, capacitados. Entonces, es plenamente factible esto que estoy mostrando acá. Perdón. Eso desde el punto de vista de la capacitación de estos dos ítems. Y esto de acá es desde el punto de vista de la automatización de bajo costo. La automatización de bajo costo está vinculada a dos actividades que son son permanentes en Toyota. Los dispositivos a prueba de errores, que se conocen como el Poka-yoke, y otro es el mecanismo de transferencia de partes o materiales a través del Karakuri, o Low Cost Intelligence, ¿cómo se llama? Low Cost Intelligence, pero bueno. Sí, perdón, Ron. Low Cost Intelligent Automation. Automation, perdón. Perdón. No, está muy bien, gracias, me sacaste, me trabé. Entonces lo que se busca siempre con el pensamiento de Toyota es empezar, no ir directamente a las grandes automatizaciones, sino ir mejorando los procesos en el entorno del proceso, del operario, la combinación entre el operario de línea, el operario de mantenimiento, el ingeniero, ir viendo cómo se puede mejorar los procesos, los pequeños problemas que se presentan. Dentro de eso, el Poka-yoke es uno de los más tradicionales sistemas y en los cuales el personal de Toyota es capacitado permanentemente para detectar todos aquellos errores que comete el ser humano, ¿no? Poka-yoke es un dispositivo de prueba de errores, ¿no? Y el error es generalmente humano. Entonces, ¿cómo poder poner pequeños dispositivos muy simples, muy económicos, de fácil fabricación, de tal forma que pueda eliminar los errores? La suma de estos pequeños errores en toda una línea o toda una planta es multiplicador, el asunto de la productividad, la seguridad y la calidad. Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño error. Supongamos que este es el plato de un torno y la posición correcta es poner el diámetro menor pegado a la cara del torno. Pero muy probablemente que se pueda cometer este error de poner el diámetro mayor pegado a la plata del torno. Entonces, con dos pequeñas lengüetas que se colocan sobre la plata, sobre el plato del torno, ya podemos evitar ese error. Otro sistema que requiere un poquito más de complejidad, pero tampoco es de alto costo, es, por ejemplo, en las prensas, que ha pasado muchísimo. Cuando tiene una sola botonera, una mano del operario queda libre y muchas veces sin explicación el operario pone la mano dentro de la prensa y se lastima. Entonces, una forma de evitar eso es poner dos botoneras. Una botonera por sí misma no activa la prensa, tienen que estar las dos botoneras activadas simultáneamente, entonces la prensa puede ser operada. Con esto se logra que el operario no tenga una mano libre. Eso es, estamos a 5 minutos. Bien. Entonces, bueno, esto igualmente evitar piezas que vayan a mala posición y que tenga que estar siendo seleccionada al final del proceso, ¿no? Otros ejemplos, evitar, por ejemplo, la confusión en los cables eléctricos, poniéndolos en colores. Esto ya es universal, ¿no? Topes en las máquinas para evitar desplazamientos que no producen, que
que no aportan y limitar la carrera de la máquina a los procesos que sean realmente efectivos. Otro ejemplo muy claro acá de seguridad, las barandas, que se consideran como un pocayoke también, evitar que las personas caminen por la pista donde pueden ser atropellados. Y el karakuri, esto es un tema muy interesante porque desde el año 2007 a esta época, en Toyota se reflotó el sistema del concepto de karakuri, que viene de una larga tradición japonesa. Como pueden ver, estos son muñecos que se utilizaban en casas de los grandes, de personas ricas, digamos, poderosas de Toyota, de Japón, pero también se utilizaban en los teatros, ¿no? Y que era simplemente todo el sistema de, por ejemplo, con acumulación de energía en un resorte, que se mueve a un mecanismo, utilizando sistemas muy simples, todos de mecánica clásica, poleas, engranajes, los contrapesos, y como energía fundamental, la gravedad. Este es un muñeco, bueno, el tiempo no me va a dar para mostrarlo, porque son 5 minutos, pero ustedes lo pueden ver en internet. Voy a ver un muñeco que puede hacer dos desplazamientos. Lleva una casita de té. Eso lo utilizaban los potentados japoneses para impresionar a sus visitas. Toman la taza de té, se supone que es consumido, vuelve a poner la taza de té, y el muñequito retorna a su lugar de origen, ¿no? Bueno, este concepto que nació así, se utiliza hoy mucho en las fábricas. En Japón se está utilizando muchísimo en la planta de Toyota. Como les digo, del año 2007 es una fuerte recomendación del presidente de Toyota Motor Corporation de evitar los mecanismos complejos en las automatizaciones y volver a este sistema. ¿Pueden ver? Aquí no hay sistema eléctrico, neumático o hidráulico. Todo es contrapesos y, ¿cómo se llama? Poleas y gravedad. Cables, camas de rodillos. Esto es una gran alternativa antes de ir a la gran automatización. Esto tenemos que poner, yo creo que es fundamental que las empresas estemos pensando en poner este tipo de recursos dentro de nuestras instalaciones. Quiero terminar con un poco lo que es Industria 4.0, los robots, la separación, hablábamos antes de la separación hombre-robot, el robot estaba dentro de un fence, ¿no? Separado del hombre por mallas, porque eran muy peligrosos. Ocurrieron muchísimos accidentes cuando el robot repentinamente hacía un movimiento que no se esperaba y golpeaba a las personas con resultados fatales. La industria 4.0 nos trae a una nueva generación de robots que ya pasaron a ser llamados los cobots. Como pueden ver, superando ampliamente la condición anterior, hay un contacto directo entre el hombre y la máquina. Esto es gracias a las tecnologías nuevas, ¿no? El IoT, la inteligencia artificial, ¿no? Que ayudan a reducir las lesiones y enfermedades laborales, pueden garantizar la repetitividad en estos límites de 3 a 6 centésimos, y son muy versátiles para trabajar en el traslado de pacientes que no puedan moverse por sí mismos, por ejemplo, en hospitales. Esto es la nueva generación a la que estamos yendo en Industria 4.0. Pero lo que debemos mantener es que hay algo que no va a cambiar. Son los conceptos con los cuales tenemos que trabajar. Es, por ejemplo, dentro del sistema de producción Toyota, es la satisfacción del cliente, manteniendo los conceptos de qué propósito nos mueve para hacer la automatización o la robotización. ¿A qué nivel de automatización quiero llegar? ¿A qué niveles de costo? ¿Y qué voy a resolver? Bueno, hasta ahí llego con mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Espero haber cumplido la tarea.
Muchas gracias, Ronel. No lo presentamos. Ronel es nuestro especialista en la parte de autonomación y, bueno, ha sido gerente de producción de Toyota por más de 25 años. Seguimos con Oscar Sanz. Oscar es nuestro especialista en la parte de tecnologías de comunicación. Así que, Oscar, por favor, cuando quieras. Gracias Ricardo. ¿Se ve mi pantalla, la presentación? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con lo que acaba de decir Ronel, que nos hizo una introducción a la parte de robótica en la fábrica. Bueno, vamos a hablar más concretamente de robots. Hay todo tipo de máquinas a las cuales se les puede adjudicar el nombre de robot. Las que nosotros imaginamos más en la fábrica y con las que estamos más familiarizados son los brazos robóticos en el piso de la fábrica, pero un dron también puede ser un robot, el lavarropas puede ser un robot, que responde a la definición de que hace una tarea repetitiva y tediosa en base a un programa. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros son los robots en la fábrica, pero como introducción vamos a hablar de algunos de distintos tipos de robots, estos que les presento acá. Vamos a hablar del robot didáctico, del vehículo autónomo y de los robots que hay en la fábrica, que como acaba de mencionar Ronel, está el clásico, llamémosle robot industrial, el brazo robótico, y ahora está el robot colaborativo, o cobot, que ahora vamos a ver las diferencias entre los dos y las ventajas, y bueno, cómo se utiliza. Como introducción vamos a ver el robot didáctico. El robot didáctico es un clásico con este formato que se utiliza en las clases de robots para chicos o para adultos que están iniciándose en la robótica, pero sirve como ejemplo porque ya nos introduce en el tema de cómo es la arquitectura de un robot. Una parte muy importante del robot, fundamental, de cualquier tipo de robot, son los sensores. Entonces acá el robot didáctico va a tener sensores, ahora vamos a ver qué tipo de sensores puede tener. Va a tener motor, en este caso, porque está hecho con una forma así de vehículo. Tiene un microchip con un programa que se puede escribir desde la PC, es decir, tiene conexión con la PC. Y uno puede bajarle las instrucciones de lo que quiere que haga el robot. Y bueno, a través de los sensores tiene comunicación con el entorno, que es algo básico de cualquier tipo de robot, sobre todo cuando es algo más sofisticado, ¿no? El robot didáctico, como decía, nos lleva a introducirnos en el tema de los sensores. Acá están los típicos sensores utilizados en robótica: sensor de luz, sonido, ultrasonido, gravedad o inclinación, como tienen los celulares, por ejemplo, que detectan cuando se cae, o uno puede hacer movimientos con la mano. Temperatura, humedad, presión, velocidad, magnetismo, ubicación, proximidad, distancia. Yo creo que esto cubre bastante. En el caso del robot didáctico, son generalmente componentes electrónicos chiquitos. Esto tiene el tamaño, yo tengo uno acá, generalmente tiene este tamaño, robot didáctico. Y bueno, son todos componentes electrónicos de uso general que nos sirven como sensores para el robot, este robot didáctico. El robot chiquitito, así como lo vemos, enseguida nos hace pensar en algo más grande. Esto nos lleva a los vehículos autónomos. Vehículos autónomos es una denominación genérica. Están, por ejemplo, estos que yo pongo acá como ejemplo, que son unos robots de tipo cuatriciclo. El tamaño es más o menos como una moto, ¿no? Como un cuatriciclo de playa un poco más chiquito, pero que tiene todas las características y todo el mismo tipo de diseño que el robot didáctico. Y bueno, estaría a mitad de camino
pongámosle, el didáctico y un automóvil, como pueden ser los automóviles autónomos de Tesla o de Apple o de Google. En este caso, estos robots tienen varias aplicaciones, incluso dentro y fuera de la fábrica. En el caso de esta empresa de la cual tomé las fotografías, que es una empresa con la que yo he trabajado personalmente, y he trabajado yo personalmente con estos robots, son para patrullaje perimetral, ¿no? Vigilancia perimetral en el ámbito de un country o de una fábrica muy grande, pero también depende los accesorios que se le coloquen, puede cumplir otro tipo de funciones. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo acá abajo a la izquierda, es el robot está fumigando un área, ¿no? Desinfectando un área X. Acá no se va a ver porque es muy chiquito, pero están las dimensiones físicas del robot. La parte de arriba, no sé si se ve el mouse, el cursor, la parte de arriba en este caso lleva una cámara de vigilancia, lleva 6 cámaras en realidad para cubrir los 360 grados, y tiene la altura estándar de una persona, 1,70 m aproximadamente, 1,75 m. Bueno, este tipo de vehículo lleva los mismos sensores que pensamos para el robot chiquito didáctico. Necesita conocer su entorno, necesita saber si hay un obstáculo delante, necesita ir recopilando información, si es de vigilancia, serán imágenes, que pueden ser imágenes comunes, o sea, con cámaras comunes, con cámaras infrarrojas para visión nocturna, pueden ser cámaras termográficas también, porque puede ir inspeccionando toda una planta e ir enfocando máquinas para ir detectando posibles fallas por sobretemperatura. Es decir, tiene múltiples aplicaciones y, bueno, muchas clases de accesorios para los distintos objetivos que uno quiera lograr. El modo de funcionamiento de este tipo de robots es, uno les tiene que marcar la ruta primero. Uno, en el entorno de una fábrica, por ejemplo, el robot lo que va a hacer es repetir la ruta que uno le marque al principio y repetirla en las condiciones en que uno también lo programe o lo configure. Cuando el robot es dirigido en forma manual, es a través de un joystick, o de 2 joysticks en realidad, uno para velocidad, 2 que están en el mismo control, digo, ¿no? Al estilo de los jueguitos electrónicos, de las consolas. Uno para avanzar o retroceder, y según la presión que uno haga es la velocidad que lleva. Otro para doblar, ¿no? Las ruedas de adelante doblan como cualquier cuatriciclo. Entonces se crea la ruta con un software especial, que es esta imagen que está acá debajo del título. Cada tantos segundos el robot va tomando una posición. Vamos a asumir que está a cielo abierto, es decir, que está utilizando la orientación por GPS. Entonces va tomando distintos puntos y va creando la ruta. La ruta hay que terminarla en el mismo punto donde uno la comenzó para que sea un circuito cerrado y el robot pueda hacer esa ronda las veces que sea necesario y en el horario, ¿no? Las veces que uno para lo cual uno lo configure y en el horario que uno quiera. La orientación puede ser por GPS, si es dentro de un recinto, de un galpón muy grande, por ejemplo, en la que la señal de GPS probablemente sea nula, el vehículo, como tiene por un lado las cámaras de vigilancia, propiamente para la aplicación principal, suponiendo que es la vigilancia. Y después tiene cámaras para conocer su entorno. Tiene 2 cámaras al frente, primero para saber si hay algún obstáculo, y en el obstáculo frenar hasta que se remueva el obstáculo. Y otras cámaras también para conocer su entorno, y a medida que va haciendo su recorrido, digamos como que va aprendiendo qué obstáculos tiene alrededor. Acá abajo en esta imagen, el robot va con sus cámaras viendo su entorno y va construyendo acá a la derecha un mapa virtual, digamos, de cómo es su entorno en 3 dimensiones. Bueno, tiene múltiples aplicaciones, como les decía antes. Lo que no puede no tener, por supuesto, es el control propiamente
de sí mismo, para saber su entorno. En este caso se le han puesto acá unos sensores de gas. Esto en una fábrica el robot puede ir recorriendo e ir midiendo los niveles de un gas, por ejemplo, que puede ser peligroso para el humano, por lo tanto es una tarea típica para un robot. Y este tipo de robot ya lo podemos, es un caso particular, pero lo podemos encuadrar en la división que mencionaba Ronald antes entre robot industrial y robot colaborativo. Este es un robot colaborativo, porque tiene algunas características propias del colaborativo, que ahora vamos a entrar más en detalle, pero son, por ejemplo, que tiene un límite para su velocidad. Obviamente, dado por las aplicaciones, porque el robot no es para correr carreras, sino que es para recorrer un lugar e ir tomando información, pero además por un tema de seguridad, porque este tipo de vehículo convive en lugares donde hay también trabajadores humanos, y a lo mejor vehículos de otro tipo. Entonces, pero sobre todo por los trabajadores humanos, tiene que primero evitar la colisión, pero si por algún tema no lo pudiera detectar, aún si chocara con un ser humano no habría ningún tipo de accidente, porque la velocidad máxima es menor a 1 metro por segundo. Entonces, con esa definición ya lo podemos encuadrar en robot colaborativo. Y además, en el caso en que sea un robot de vigilancia, las imágenes que está tomando las transmite por Wi-Fi dentro de la red del lugar, con el puesto de vigilancia humano. Es decir, el robot no trabaja solo, sino que lo que hace es, tiene su grado de autonomía, por supuesto, pero lo que hace es brindar información a los vigiladores humanos para que tomen acción en el caso de algún evento que así lo requiera. Bueno, ahora vamos a entrar más en el robot, en la aplicación, en la industria, en las aplicaciones industriales, dentro de la fábrica, dentro de la industria. Y acá tenemos la división que mencionaba Ronald antes, entre robot industrial y robot colaborativo. Ambos están en la fábrica, pero la primera, así visualmente, lo primero que vemos y con lo que podemos distinguir a qué clase pertenece cada tipo de robot es, por un lado, el robot, está en la imagen que está a la derecha, el robot industrial, primero que es mucho más grande y mucho más pesado, y tiene mucha más fuerza que un robot colaborativo, porque no interviene o no trabaja en contacto directo con el ser humano. De hecho, está, como se ve acá en la foto también, está encerrado a través de una valla física para que nadie pueda entrar, por un tema de seguridad, porque realmente es potencialmente muy peligroso, porque los movimientos que hacen son con mucha fuerza, mucha inercia, mucha velocidad también, y bueno, realmente es algo peligroso. En el caso del colaborativo, se caracteriza por tener dimensiones mucho más chico. La forma, como ustedes ven, son formas redondeadas, los contornos redondeados, y los materiales con los que está hecho son mucho más livianos, porque está pensado justamente para interactuar con el ser humano. Bueno, acá tenemos entonces la división entre industriales y colaborativos. Una diferencia es entonces la ubicación en la fábrica o cómo está instalado. El robot industrial, el brazo robótico que conocemos de tantos documentales de hace tantas décadas en las fábricas japonesas, por ejemplo en Toyota, y hoy en día generalizado, por supuesto, los robots de soldado, de los puntos de soldadura en las carrocerías, o los brazos robóticos que pintan la carrocería, o que le hacen la electroforesis, la cataforesis para la antióxido. Bueno, todo eso son robots industriales que están instalados en un lugar fijo en la fábrica, es decir, una vez que se instalan ya no hay forma de moverlos. Mientras que los cobots, es decir, los robots colaborativos, son mucho más livianos, se pueden reubicar fácilmente, o llevar de una fábrica a otra, o sea, de una sucursal a otra, por ejemplo, o trasladar desde distintos puntos de la misma fábrica. Esa es una primera división. Después, la forma de trabajo. Bueno, obviamente, como decíamos antes, el robot industrial no está para
interactuar en forma directa con el ser humano. El colaborativo, como lo dice la palabra, sí, y tenemos distintos tipos de modo de trabajo en la colaboración que hacen. Por ejemplo, la coexistencia, es decir, están uno al lado del otro, el ser humano, ¿no? El trabajador humano y el robot, el cobot. Bueno, están uno al lado del otro, sin barrera física, siempre el cobot es sin barrera física. Justamente la gran ventaja es poder eliminar esta barrera y que puedan trabajar literalmente codo a codo. Entonces, pero bueno, la coexistencia es que están al lado, pero no comparten el espacio, ¿no? Está el ser humano acá, el robot al lado, y haciendo cada uno su tarea. Después la colaboración secuencial, que comparten el espacio, ¿no? interactúan en el espacio, pero no en forma simultánea. Es decir, en un momento el trabajador humano hace algo, una tarea, en el siguiente el robot hace otra, o viceversa. Y después la cooperación, sí, ya es la integración total, digamos, que el ser humano y el robot interactúan sobre la misma pieza y al mismo tiempo. La característica de en contraposición a los industriales, el robot colaborativo, como yo les mencionaba antes en el vehículo autónomo, tiene limitaciones de fuerza para empezar, por una cuestión de seguridad primero, porque ya no hay barrera física, y porque, bueno, hace otro tipo de tareas que no son tan pesadas, digamos, como el industrial, pero sí más pesadas y sobre todo tediosas, y que lo hace con mucha mayor precisión que el ser humano. Oscar, nos quedan 5 minutos. Bueno, perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, en cuanto a la otra ventaja es la programación. La programación, para el caso del industrial, requiere una expertise profesional, de programadores profesionales, ya mucho más compleja, mientras que en el caso del cobot, mucho más sencilla, lo puede hacer una persona que no tenga conocimientos tan de nicho, tan específicos como el caso del industrial. Y bueno, otra diferencia es el objetivo, que es que en el caso del industrial es una tarea única, repetitiva, ¿no? Como el caso de los puntos de soldadura o de la pintura, para hacerlos con eficiencia óptima, mientras que en los cobots también, obviamente queremos eficiencia óptima, pero el foco está puesto en que puede hacer múltiples tareas, porque es mucho más versátil. Vamos a ver rápido, nos quedan 5 minutos nada más. En el caso de los robots industriales, un concepto muy importante es el tema de los grados de libertad. Los grados de libertad mínimo, digamos, son 6, que son en 3 dimensiones, izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. Y después, a medida que se va complejizando el robot y sofisticando, tiene cada vez más grados de libertad por todas las articulaciones que ustedes ven acá y cómo es la comparación con el brazo humano, ¿no es cierto? Y esto nos permite hacer movimientos en muchas más direcciones, vamos agregando grados de libertad, y esto nos da mucha mayor flexibilidad para posicionar la herramienta en cuestión en la posición óptima para el trabajo que se va a hacer. Acá vemos un ejemplo de un robot industrial con muchísimos grados de libertad. Como ven, todos los movimientos, cada articulación de esta tiene su movimiento. Acá tenemos, acá me dejan el texto. Acá vemos en un primer plano de donde se coloca la herramienta. Ya ven acá todos los movimientos que puede hacer, nada más que en el extremo, ¿no? Esto sumado a todo el resto del brazo. En el caso de los cobots también tenemos flexibilidad por el diseño, aquí como se ve. También tiene distintos tipos de accesorios, que son para tareas más sencillas, más en otros entornos más cercanos al ser humano, digamos, ¿vale? Como la mesa de trabajo, donde puede estar trabajando otra persona, en el depósito, donde hay gente ahí tranquilamente charlando al lado mientras el cobot realiza una cierta tarea, en la línea de montaje, haciendo determinadas tareas, en colaboración con el ser humano, que también está haciendo tareas en la línea de montaje, al lado del robot. Y bueno, las ventajas de la robotización son las que todos conocemos, ¿no? Por la velocidad, se disminuyen los costos de producción,
se mejora muchísimo la calidad, los tiempos son muchísimo más cortos, el robot trabaja 24 horas al día, se aprovecha mejor el espacio porque los robots tienen, por la forma que se le da, pueden estar colgando del techo, se aprovecha el espacio en 3 dimensiones en el piso de la fábrica, se generan menos residuos porque todo el tipo de trabajo que hacen es sumamente preciso, y bueno, aumenta la seguridad porque pueden hacer trabajos peligrosos, como ya sea en la fábrica o en cualquier otro entorno, como desactivar bombas, o como vimos antes, detectar gases peligrosos, detectar fugas, hacer soldaduras en lugares muy complicados, en una mina. Bueno, ustedes se lo pueden imaginar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, si querés salir de presentación, así... Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ahora? Sí. Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de un nivel de aplicación a la gestión, digamos, industrial. Ahora, digamos, la utilización que podemos hacer para monitorear la calidad, monitorear los procesos o la condición de las máquinas con elementos digitales. Bueno, digamos, entre los objetivos que tenemos al organizarnos de acuerdo al sistema de producción Toyota, tenemos la manufactura en flujo, en donde el lead time de producción y la alta flexibilidad son características fundamentales, digamos, para organizar una instalación de producción, ya sea de producción de un bien tangible o producción de un servicio. Los procesos predominantemente autónomos o automáticos, digamos, una de las directivas más relevantes es quitar tareas manuales y tratar de que las tareas manuales, en lo posible, estén fuera del tiempo de ciclo, cosa que el tiempo de ciclo de cualquier equipo quede reducido solo al tiempo tecnológico, si esta es la situación ideal, por supuesto. El aseguramiento de calidad incorporado en los procesos, esto lo introdujo ya Ronald con el Pokayoke, con el concepto de sistemas que detecten ya sea la causa de un posible error o el modo en que un error se produce y lo detengan antes que se produzca la causa o antes que el error pase a al siguiente cliente, que puede ser interno o externo. La alta visibilidad en el piso de la planta. Esto es físico y además es, digamos, está visto desde el punto de vista físico, de la visibilidad que podamos tener nosotros mismos al observar la planta y entender rápidamente cualquier, digamos, desarrollo del problema que pudiera haber, y además desde el punto de vista de la tecnología de la información. La información tiene que estar disponible a tiempo real, lo más rápido posible para tomar decisiones. La alta disponibilidad de equipos basada en un mantenimiento riguroso, un mantenimiento bien organizado, digamos, que garantice un nivel elevado de confiabilidad a la hora de disponer. Esto significa disponer del equipo lo más cerca posible del 100% del tiempo en que el equipo está productivo. Bueno, mantener un sistema de entrenamiento y de adquisición de competencia, tanto para operadores como para los ingenieros, para, digamos, todo el mundo asociado al ambiente fabril permanente. Continuamente hay que estar trabajando en la capacitación con el propósito de impedir que se vayan desactualizando las personas respecto de la tecnología que manejan.
y a una permanente actividad de mejora para evitar que los procesos productivos se degraden con el tiempo. Con la visibilidad de planta, con la visibilidad en el piso de la planta, tenemos una colecta de información basada en tecnologías de información. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. La información disponible a través de una red con rapidez y con integridad. Esto significa tener datos duros, es decir, datos confiables que nos permitan tomar acciones inmediatas, y de esta forma podríamos tener más tiempo para el análisis. Un problema típico de la organización industrial es la gran cantidad de tiempo que se toma en el relevamiento de datos, que muchas veces quita tiempo para el análisis, que es lo que realmente agrega valor a las operaciones de trabajo. La retroalimentación de una planta, ya sea de producción de bienes o de servicios, se puede hacer a través de los planes de producción y sus correcciones inmediatas cuando estamos percibiendo una desviación en la tasa de producción, digamos, en el rendimiento de la producción. El uso de procedimientos estándar para asegurar la repetitividad de los trabajos de acuerdo a una norma determinada, de acuerdo a un procedimiento probado y que funciona correctamente, y la medición permanente del desempeño. Estas son herramientas que están disponibles a bajo costo, y que muchas veces las puede llevar a cabo el mismo personal. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Esto es una pequeña línea de producción en donde tenemos una secuencia de trabajo, tenemos 4 operadores, una célula de ensamble, digamos, un pequeño supermercado operado por otra persona. Aquí tenemos, el supermercado está cerca de la línea, entonces está interconectado con la línea. Resulta muy fácil identificar tanto si hay disponibilidad de materiales como si hay carencia de componentes. Tanto disponibilidad y carencia en la misma línea de ensamble como en el supermercado, digamos. Un sistema de almacenamiento, por ejemplo, con Kanban, que es un sistema muy sencillo, con órdenes, digamos, de despacho, que son pequeñas tarjetas que funcionan como medios de pago, digamos, entre distintos sectores de una planta. Un sistema de tubing, que es un sistema de, podríamos tener una estantería, 2 estanterías completas con productos, con mercadería, con insumos, y cuando una se vacía, comenzamos a tomar de la otra, y para la que se vació enviamos una orden de producción para que se complete de vuelta. Es un sistema visual, digamos, de abastecimiento que funciona en forma muy simple. Sistema de mínimos y máximos que tiene una cantidad de recursos, como por ejemplo recursos visuales, o podemos poner sensores para detectar cuando se llegó a un mínimo y entonces hay que enviar una orden de abastecimiento, y cuando se llegó a un máximo también para detener el abastecimiento, para que no sobren productos en la línea de producción y no haya demasiado stock en proceso, lo cual es una fuente de errores permanentes. Podemos tener carros de producto terminado con cantidades exactas, lo cual nos serviría para modular la producción. Podemos tener abastecimiento por kits, es decir, que una línea de trabajo se puede abastecer de forma tal que se asegure la cantidad consumida, y en caso de que haya un problema haya que comprar, entre comillas, comprar los elementos faltantes, porque para cada ensamble que tienen que hacer tienen un kit determinado. Abastecimiento secuenciado, se puede fabricar el modelo A, por ejemplo, podemos fabricar 5 unidades del modelo A, después fabricamos otras 3 del modelo B, luego volvemos al modelo A. El abastecimiento secuenciado es un requisito prácticamente muy difundido en muchas industrias, y obviamente requiere una gran organización, un gran trabajo de secuenciamiento, y además una actividad de SMED, o sea, de cambio rápido en los equipos,
para poder pasar de un modelo a otro en forma rápida sin perder tiempo. La conexión directa con compras, nosotros podemos tener directamente cuando nuestro sistema de supermercado arriba al punto de pedido, inmediatamente puede sacar una orden de compra, y esta orden de compra puede estar directamente conectada hasta eventualmente con el proveedor, y hasta podemos tener digamos, un acuerdo con el proveedor para que directamente abastezca en nuestro supermercado. El código de barras como una herramienta genérica para, digamos, hacer un seguimiento, un monitoreo del avance del producto en el proceso, y además descargamos directamente en el sistema de control de producción a tiempo real. Esto es una emulación de lo que hace un supermercado, que cada vez que factura un producto directamente lo descuenta del stock, y a medida que va evolucionando el stock puede directamente salir a orden de, la orden de despacho para un proveedor. Aquí tenemos una metodología de control visual. En las máquinas se coloca un semáforo. Esto lo había en la introducción de Ronel, había ya una pequeña demostración de esto. El semáforo, un semáforo en cada equipo de producción con la misma lógica de un semáforo de tránsito. Aquí están con un sistema binario establecido cuando el semáforo está en verde, el equipo está trabajando, es un 1, si no está trabajando es un 0. El amarillo, cuando el amarillo está disparado es un 1, cuando está inactivo es un 0. Si está en amarillo significa que el equipo está operativo pero detenido en espera de la siguiente operación, y el rojo significa que está detenido pero inactivo, ya sea porque se está cambiando el modelo o porque está con alguna avería. Si todos los equipos tienen un semáforo y además todos los semáforos se conectan con un tablero general de información que esté a una altura suficiente para que sea visible desde cualquier lugar de la planta, tenemos un sistema visual de control con alarmas que rápidamente nos daría, por ejemplo, la información necesaria para que acceda a la logística, para abastecer a los distintos puestos de trabajo, o para que acceda a mantenimiento, por ejemplo, para reparar en caso de que hubiera alguna avería. Aquí tenemos, bueno, una línea cualquiera, no importan mucho los nombres de los equipos. Esta línea se puede monitorear con microprocesadores que envían información a una PC, y esta PC envía su información a un servidor, que es lo que se utiliza como base para el sistema de planeamiento general. Y la información se puede compartir con varios periféricos de distinta índole que pueden estar en cualquier sitio, pueden estar en la misma planta, fuera de la planta, pueden estar inclusive en forma remota, inclusive en algún cliente o en otro país, eventualmente, si nosotros tenemos el caso de una empresa multinacional que requiere controles internacionales. Bueno, vamos rápidamente con esto. Se pueden lograr muchos reportes a partir de la información disponible a tiempo real, reportes de producción, de control estadístico. Los que trabajaron en control estadístico saben lo que significa tener los reportes de control estadístico a tiempo real, y disponer de alarmas y tendencias y poder tomar decisiones con estos elementos. Reportes de averías, bueno, gráficas de componentes producidos, etcétera. Podemos realmente disponer de toda clase de información a tiempo real que nos permita organizar la producción y fundamentalmente tomar decisiones rápidamente para evitar que el despliegue de averías nos quite tiempo de producción. Bueno, aquí digamos, con respecto al aseguramiento de calidad, utilizando microprocesadores es posible capturar datos de medición, ya sea de distintas variables, como mencionó Oscar antes, se puede medir una cantidad enorme de variables físicas, digamos, de magnitudes físicas, y el operador puede tener además señales ópticas para informarle el resultado de un control. Estos datos pueden utilizarse en cálculos de ingeniería, en análisis de tendencia, e inclusive estos datos son útiles para establecer un sistema de control documental, digamos, como exige la norma ISO y ATF o las buenas prácticas de manufactura.
Esto a tiempo real y con datos realmente duros, o sea, datos que son absolutamente verosímiles. Aquí tenemos una línea con sus respectivas instrucciones de trabajo. Hay 3 operaciones y la operación 1 está monitoreada con una estación de control. La estación de control informa a un sistema de análisis y toma de decisiones. Esto mide el desempeño operativo en tiempo real, hace un análisis de la brecha entre el valor real de una magnitud física, cualquiera que sea, puede ser la humedad, por ejemplo, de una mezcla, puede ser la viscosidad, puede ser una medición geométrica, puede ser una medición de tiempo, lo que fuere. Toma una acción correctiva y con esta acción correctiva hace funcionar un actuador que trabaja sobre la operación, modificando la tendencia, digamos, volviendo, si se quiere, a la nominabilidad en el comportamiento de una determinada característica. Esto se puede hacer en todas las operaciones y tenemos una línea autocontrolada. Esto sería un ideal. Eventualmente, este cierre del lazo de control puede ser, a lo mejor, información que se le da a una persona para que la persona tome una decisión, o puede ser algo directamente que actúe sobre la operación y tendríamos el ciclo de autonomación completo. Bueno, aquí tenemos, esto es un Poka-yoke en donde una máquina produjo un componente mal, no conforme, entonces hay una obligación de que ese componente pase a través de este canal rojo. Acá está el componente no conforme. Al pasar por el canal rojo actúa este sensor, y este sensor al actuar dice: ya el componente que salió mal, que lo detectó la máquina porque tiene algún otro Poka-yoke, el componente que salió mal ya lo descartamos en este canal, por lo tanto habilita el resto de las máquinas, habilita el resto del sistema para que siga trabajando. O sea que es una especie de convalidador de que se siguió el procedimiento de tratamiento de no conformidades como corresponde. Este es un Poka-yoke en donde digamos, al terminar una operación, la persona tiene que hacer una marca de tinta indeleble, tiene que usar un marcador. Podría omitir usar el marcador, pero en este caso tiene un sensor que detecta que se utilizó el marcador en el ciclo de trabajo correspondiente, con la secuencia correspondiente, y que luego se volvió a colocar el marcador allí. Entonces, esto es un asegurador, o digamos, ayuda a asegurar que se hayan hecho las marcas de tinta indeleble como corresponde. Esto es un sistema de, acá ustedes alcanzan a ver una serie de puntos celestes. Los puntos celestes son Poka-yokes que van actuando sucesivamente en la operación y se van convalidando en forma sucesiva, se van convalidando entre sí. Si el primer Poka-yoke se habilita, luego se habilita el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Si alguno no se habilita, la operación se interrumpe. Y el hecho de que todos se hayan habilitado le muestra al operador que la operación está bien hecha, y además habilita al equipo para desclampear, o sea, para liberar el producto que está en fabricación, y permite que siga el proceso. Este es un sistema de medición. Aquí se está midiendo un producto que es el que ven aquí en aluminio, y un sistema de medición que está dentro, que está midiendo un diámetro, el diámetro interior de esta cavidad, y los valores se ven en esta pantalla, y esta pantalla está analizando una cantidad de variables geométricas, el diámetro, la circularidad, y además está comparando, además está dando el OK, o sea que está indicando que la operación está aprobada, y además está comparando con operaciones anteriores, y se puede hacer sin mucho esfuerzo un programa que haga un seguimiento estadístico y de información de tendencia, y eventualmente está dando una información para actuar rápidamente en la línea de producción. Bueno, este es un sistema. Oscar, si querés ayudarme, tenemos 1 minuto para cada lámina. Bueno, sí, aquí tenemos, en el caso de las máquinas que puedan tener alguna cierta antigüedad y que no tengan conexión
puertos de conexión para conectar a equipos de computación, servidores, etcétera, como mostró antes en una imagen Ricardo. Hay equipos especiales que pueden tomar la información de video de las máquinas. Lo que sí tenían las máquinas, por más antiguas que sean, es un monitor, ¿no? Para poder ver qué es lo que está sucediendo. Hay equipos que pueden tomar la información de video a través del puerto de video de la máquina y transformarla en datos que puedan ser que se puedan enviar a otros sistemas y que puedan ser computados, digamos, en algún cálculo y registrados, ¿no? Que los pasa a formato digital y que se puedan ser guardados y utilizados de la manera que se quiera. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos una estructura típica diagrama de red que puede estar en el piso de la fábrica, muy similar al que mostrabas antes hace unos minutos, donde las máquinas a través de modems, en este caso interfaces hombre-máquina, están todas conectadas en red, y bueno, a través de la red envían la información a un servidor central, donde la información después se ve desde una PC, se muestra en un monitor gigante en el piso de la fábrica, y se puede transmitir a internet para que pueda ser visualizada desde cualquier lugar del mundo incluso, y desde cualquier tipo de dispositivo. Hoy en día la información siempre está en todos los formatos que se puede ver, ¿no? En una PC, en una tablet y en un smartphone, que son los tres equipos clásicos para poder visualizar información. Gracias, Oscar. Bueno, el mantenimiento, la condición de los equipos a través del mantenimiento resulta un elemento fundamental en la columna del JIDOCA. El preventivo es un prerequisito, tiene que estar realmente bien, tiene que estar muy bien organizado para poder ingresar a la etapa del mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento que evalúa las condiciones de un equipo y nos otorga información que nos permite tomar decisiones posteriores. Por ejemplo, aquí se está midiendo la vibración de un determinado equipo, el nivel de vibración, la velocidad de la vibración, el nivel de vibraciones va increyendo con el paso del tiempo y en algún momento tendremos un límite que en este caso es a la semana número 29 de funcionamiento, en donde corresponde el cambio de algún elemento. Por ejemplo, podría ser el cambio de un rodamiento. Si nosotros tenemos conectado un equipo de medición de vibraciones, este equipo nos puede dar la información del estado de vibraciones y darnos un aviso de cambio que nosotros lo iremos construyendo. Este objetivo de 29 semanas es un objetivo que se construye a partir de la experiencia y nos permite tomar una decisión posiblemente con cierta ventaja respecto de lo que podría ser la recomendación del fabricante. A lo mejor el fabricante pide que cambiemos aquí, pero bueno, el hecho de hacer la experiencia e ir evaluando nos permitiría posiblemente tomar decisiones más adecuadas en función del verdadero grado de servicio que tiene nuestro equipo. Aquí hay un análisis de vibraciones, esto es un sistema con sensores de vibraciones que permite detectar una cantidad muy grande de variaciones en un equipo de producción, como desequilibrios, excentricidades, fallas en rodamientos, etcétera, etcétera. Este es un sistema de control por ultrasonido, en donde el ultrasonido, para los que alguna vez nos hicimos una ecografía, es el mismo principio. El ultrasonido detecta cambios en la densidad de un material, en este caso la onda ultrasónica va hasta el final del material y vuelve, entonces nos registra el espesor del material, pero en este caso donde hay una falla, hay un cambio de densidad de material, o sea que hay aire, por lo tanto la onda ultrasónica va y vuelve con un recorrido menor, luego aquí tenemos la posibilidad de detectar una falla. También el ultrasonido puede detectar, por ejemplo, esto es una tubería con algún fluido determinado, el ultrasonido puede detectar
un cambio en la velocidad, un cambio en el nivel digamos, de comportamiento del flujo dentro de la tubería. Es un instrumento bastante difundido y bastante, digamos, útil para detectar una cantidad importante de variables físicas. La termofotografía nos permite medir a través de la energía que irradia un elemento, nos permite tomar una medición del estado de funcionamiento. Entonces la termofotografía nos indica por un código de colores, nos va indicando el nivel de temperatura que tiene cada uno de los elementos. Este es un auto que está perdiendo aceite, porque fíjense que hay aceite caliente en el piso. Aquí tenemos un motor eléctrico en donde la parte más caliente del motor, por supuesto, es la parte del bobinado, y acá tenemos contactores, y tenemos algunos contactores que están más calientes que otros, a mayor temperatura que otros, y entonces un sistema de termofotografía nos podría dar información para quitar de la línea algún contactor en el tiempo o en el momento oportuno y cargar la línea sobre los otros contactores. Bueno, se puede aplicar esta tecnología en almacenes. Esto, imaginen ustedes la escala que deseen. Esto es un almacén de gran escala, pero se puede pensar en pequeños emprendimientos. Un almacén se puede organizar para almacenamiento caótico, es decir, para poner cualquier producto en cualquier sitio y luego poder ir a buscarlo sin perderse, sin perder tiempo. Hacer un control de picking por el método FIFO o el método FEFO, en el caso de medicamentos o alimentos, y establecer una rutina de pedidos, o sea, se le puede indicar a un operador de almacenes cómo tiene que preparar un pedido yendo a cada uno de los estantes, no importa dónde esté guardado un producto, el sistema, digamos, lo ayudaría a reconocer inmediatamente e ir a buscar donde corresponde. Esta es otra modalidad en donde se identifican con código de barra los distintos componentes y se identifican los distintos estantes. Aquí ven una identificación del estante, de forma tal que con estas identificaciones se puede garantizar el almacenamiento caótico, es decir, poner cualquier producto en cualquier sitio y siempre vamos a volver a encontrarlo porque hay un software que nos va a indicar en dónde está cada producto y vamos a poder de esta forma encontrarlo rápidamente. Esto es un sistema de realidad aumentada que nos fija una ruta. Fíjense, aquí está el primer pedido que tiene que preparar la persona en verde, en amarillo el segundo pedido, en rojo el tercer pedido, y así a medida que va terminando un pedido se le van cambiando los colores y se le va haciendo realidad aumentada, y de esta forma la trayectoria del operador de almacenes queda establecida y puede actuar mucho más rápidamente. Primero, no tiene necesidad de guardar los materiales en un lugar determinado, sino que puede guardarlos en cualquier sitio. Segundo, puede hacer un picking a una velocidad muy elevada, comparable con el caso en que tuviésemos un almacén de sitios fijos. En un autoelevador, esta es una tecnología que se está difundiendo bastante, se pueden colocar sensores para controlar todos los movimientos, el movimiento de la torre, el movimiento de ascenso y descenso, el movimiento mismo del autoelevador. De esta forma se puede prevenir que haya choques. El sensor puede trabajar sobre actuadores que cambien la velocidad de movimiento, por ejemplo, por encima de cierta altura, o que cambien la velocidad de movimiento de la torre, ¿no? O que cambien la velocidad de movimiento del autoelevador cuando se está acercando a una estantería. Por ejemplo, todos los que manejan almacén saben que uno de los problemas es que los autoelevadores golpean las estanterías y realmente producen daños muy grandes. Entonces, bueno, se pueden colocar una cantidad de sensores, y estos sensores pueden estar secuenciados además, de forma tal que vayan actuando en cada uno de los movimientos, y también se le puede cargar la secuencia
de trabajo para ir a buscar, para ir a almacenar productos o para ir a buscarlos y hacer el picking. Finalmente, siguiendo un poco con la presentación de Oscar, tenemos robots que pueden transportar mercadería a lo largo de una planta con sensores que leen directamente una marca que puede estar, que puede estar en el piso, entonces siguen una trayectoria. Estos robots de transporte pueden tener cargada una secuencia de abastecimiento y carga de componentes, y muchas veces hasta pueden tener elementos de validación. Por ejemplo, cuando un operador recibe el componente del robot, puede activar un determinado comando para que el robot se entere de que efectivamente se retiró el componente y pueda seguir su trayectoria. Esto es una metodología que está bastante difundida en varias industrias. Y, digamos, muchas veces evita que trabajos relativamente pesados se tengan que hacer por medios humanos. Bueno, con esto termino, así que muchas gracias, y vamos a abrir un pequeño, estamos con un pequeño retraso, vamos a abrir unos minutos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Así que, bueno, los invito a que cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, los escuchamos. Muchas gracias, Richard. Gracias, Ronnie. Gracias, Oscar. Excelentes las presentaciones. Bueno, micrófono abierto. Quería preguntar, Ricardo Ángel, un gusto muy interesante. Lo que son las estanterías inteligentes, las tipo calecita, todo ese tema, ¿cómo funcionan? Bueno, gracias, Ángel. Digamos, el secreto fundamental es que cada elemento de la estantería esté perfectamente identificado, con identificaciones que sean perennes, si es posible, o sea, que puedan resistir la hostilidad muchas veces del ambiente, y cada contenedor que está en una estantería está también identificado. La identificación es el secreto esencial de un almacén de esta naturaleza. El resto lo hace un software que entrega una orden de, vamos a pensar, pensemos que la estantería está completa con todos los componentes, entonces le entrega al operador una orden para hacer el picking. Entonces el operador va directamente con la orden, va al estante que corresponde y retira el producto que corresponde. Esta es la primera, luego va al otro estante y retira otro producto, y así va cargándolos en su carrito. Vamos a pensar en una configuración simple. Y la otra función del almacén, que es depositar los materiales en las estanterías, cuando se deposita un material, se identifica con un lector, por ejemplo, del código de barras, se identifica el producto que se está almacenando y se identifica el estante en donde fue almacenado. Entonces queda guardada en la base de datos un par de datos, un par que está formado por producto barra estante, producto barra nicho, digamos, y ese dato queda guardado para ser utilizado cuando haya que hacer el picking. Ese es el funcionamiento básico, digamos. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra inquietud? Te hago una pregunta, Richard y Oscar. ¿De qué precio estamos hablando cuando hablamos de un sensor? Oscar es el comprador de sensores. Depende de la calidad del sensor, como en todo. Pero en general son muy económicos, son cosas económicas. Salvo casos muy particulares, pero igualmente aún en términos relativos, aún un sensor caro en términos relativos con lo que implica la inversión en una fábrica es algo
económico. Por ejemplo, sensores de ultrasonido que se utilizan para medir distancias. Por ejemplo, en el auto, cuando uno pone marcha atrás, el sensor de distancia que tienen los autos modernos es un sensor de ultrasonido. Uno sencillo, que para medir distancia a una superficie muy grande, no sé, puede estar 200 pesos, 300 pesos, una cosa así. Ahora bien, si tengo que medir una distancia, pero a un punto muy fijo, muy chiquito, no a una pared, sino a algo más enfocado, digamos, ahí ya es un sensor más sofisticado, y los que de la mejor marca que yo conozco, que a nivel internacional, están en orden de $100, o sea, es caro, o sea, es mucho más precio que el otro, pero también es una aplicación muy particular, y soporta también en un entorno muy poco favorable. Por ejemplo, si lo quiero ubicar en un tacho de basura que esté en la calle, ¿no? En un contenedor de basura, para medir el nivel de llenado de la basura y poder saber cuándo el camión va a tener que pasar a retirarlo. Bueno, vale $100 porque ahí soporta calor, humedad, lluvia, golpe, ¿no? Así que depende. Pero aún ese que es $100, suponiendo que lo necesitamos en la fábrica, comparado con un brazo robótico, no es nada. Bueno, cuando uno dice que $100 es mucho o poco, en realidad tiene que asociarlo a un beneficio. Siempre es el costo y costo y beneficio lo que nos debe acompañar a tomar decisiones, ¿no es cierto? Si yo coloco un sensor de $100, pero de esa forma evito y tengo, vamos a decir, una tasa de rechazo de un determinado producto por cuestiones de calidad, del 5 o 6%, y con un sensor de $100 logro bajarlo a un 0% o a un 1%, a lo mejor el sensor lo pago con muy poquitas horas de trabajo. Este análisis siempre tenemos que hacerlo. Sí, y en ese sentido hay otro elemento que es imprescindible hacer. Muchas veces cuando uno tiene que tomar una dimensión, una magnitud cualquiera, hay un nivel de tolerancia específico para la necesidad esa, y a veces pasarse en exactitud puede llevar el precio de la inversión muy alto, sin necesidad. O sea, hay que dimensionar muy bien cuál es la necesidad real que tenemos para poder presupuestar el sensor indicado, ¿no? Que puede ir, pues ya, como dijo Carl, de 200 pesos, ponerle a $100. Hay una distancia importante, ¿no? De 1 a $100 más o menos es el rango, ¿no? La aplicación de drones dentro de los almacenes, ¿es utilizable en gran escala? ¿Cómo sería eso? Yo no conozco ningún antecedente, pero me parece que no es el ámbito para un dron. Ni para hacer detección. ¿Cómo? Ni para hacer detecciones. Y no me parece, yo pondría, depende de lo que quiera detectar, pondría sensores, porque un dron suelto por la fábrica es un peligro. Bien. Sí. Me parece que no es el ámbito para un dron, por más chiquito que sea, ¿no? Sí. Sí. Yo no conozco ningún caso, y tampoco me parece que sea la solución más económica. Bien. Sí, dentro de un ámbito cerrado, ¿no? Para inspeccionar algo al aire libre, sí. Para que esté, por ejemplo, en un parque de maniobras de una central de media tensión, qué sé yo, o inspeccionar una línea, ¿no? Al aire libre, sí. Almacenamientos externos, entonces sería más que nada lo Sí, mejor. por ejemplo, sí, qué sé yo, un parque donde están los automóviles, por ejemplo, o un depósito fiscal, que muchos son al aire libre, donde están los containers, ahí sí, ahí me lo imagino más un dron. Yo particularmente conozco un caso de una empresa que fabrica torres de alta tensión, en donde sí, en la playa de maniobras tienen un dron, es lo que decís vos, Oscar,
para controlar el ingreso y egreso de camiones y para controlar también el almacenamiento de materiales que se hace a cielo abierto, digamos. Pero estamos hablando de movimientos de grandes volúmenes y en espacios demasiado grandes. O sea, estamos hablando de un espacio del orden de los 1.500 o 2.000 metros, digamos, en cuanto a playa de maniobra y depósito. O sea que un dron ahí podría ayudar a un operador a trabajar desde una posición fija y darle información rápidamente de varios puntos de operación, como el ingreso de camiones, el egreso y el almacenamiento. Gracias. No, de nada. Básicamente con la pregunta que hice del precio, es justamente que se tenga conciencia que acá el problema no es el costo, que realmente es bajo, sino del uso intensivo de cerebro que hay que hacer, ¿no? Porque realmente es un trabajo de análisis y de diseño de los mecanismos que ahí sí hay un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es importante apoyarse sobre eso, ¿no? El esfuerzo de direccionar bien el esfuerzo, que no es plata, porque nosotros tenemos una tendencia a decir, bueno, me compro y no, es al contrario, pienso, por eso mente 4.0. Carlos Pedretti tenía una pregunta. Sí, buenas tardes a todos, realmente muy ilustrativo. Lo que yo quisiera es saber si tenemos algún tipo de cámara que mida cantidades groseras, como por ejemplo, yo trabajo en confinamiento de animales, entonces tenemos rollos de heno, tenemos unos montones de burlanda en unos boxes, o montones de expeller de algodón en otros boxes. Algo que me pueda mantener informado al día, al momento, cómo está el stock de ciertos materiales que obviamente son en volumen, son materiales, por ejemplo, una buena cantidad de heno molido es un montón de heno, pero no sabemos calculamos, estimamos el peso, pero realmente lo que sería interesante para tener en esta planta de racionamiento o de feedlot, entonces algunos sensores que ayuden a hacer mediciones de materiales más groseros y que tenemos en volumen importante. Sí, hay cámaras y en realidad más que la cámara es el software que hace el análisis de la imagen, el que hace ese trabajo que vos decís. Y muchas están justamente montadas en drones para hacer, por ejemplo, para contar gente en una manifestación o en un evento público, es decir, sobrevolar el área, contar la gente, sobrevolar un campo y contar el ganado, y cosas por el estilo. O sea, hay software muy sofisticado, digamos, que hacen análisis de la imagen y pueden detectar qué es lo que está viendo, ¿no? En base a ciertos parámetros. Pueden distinguir gente de objetos o animales no sé, pardos de pasto, por ejemplo. Y bueno, además de que hacen análisis del suelo y muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, seguramente hay una solución para eso. Sí, también para el caso de la seguridad en los establecimientos, que también aquí en Paraguay como en Argentina tenemos algunos problemas de avijeros. Entonces es interesante contar con alguna metodología que pueda detectar el ingreso de gente a través de los alambrados o eventualmente hacer contajes de animales, que es el talón de Aquiles de este negocio ganadero, ¿verdad? Entonces, básicamente con eso completaríamos la necesidad de sensores apropiados para la ganadería.
Sí, hay casos en que, bueno, el dron, por ejemplo, es un excelente complemento o sea, como un elemento más de medidas de seguridad. En el caso de los robots que yo mostré al principio, estos robots de vigilancia perimetral, pueden interactuar perfectamente con un dron o llevar un dron ellos mismos y en un caso particular disparar el dron, que el dron despegue, digamos, desde el mismo robot y tener ahí una imagen a nivel del suelo más una imagen aérea de lo mismo, y con esas dos imágenes se aprecia mucho mejor la situación, ¿no? La situación de riesgo o lo que fuera. En el caso de un campo, yo me acuerdo haber averiguado, pero hace muchos años ya, barreras invisibles, ¿no? de microondas, ¿no? Que son como una pared invisible que hay que ver el costo, por supuesto, ¿no? Y depende del tamaño del campo, obviamente. Pero lo bueno es combinar tecnologías, ¿no? Una barrera de este tipo con un robot, llegado el caso, ¿no? No son económicos, pero bueno, depende del lugar. De hecho, el robot este que yo mostraba tiene neumáticos, o sea, y puede pasar por el agua, o sea, puede meterla hasta media rueda en el agua, o sea, está pensado para terrenos, no digo todo terreno, pero pasa por el barro, es como si fuera una moto o un cuatriciclo, ¿no? Tiene su neumático y la suspensión también es de moto, así que puede andar en un campo. Entonces, combinando este tipo de barreras invisibles, de microondas, ¿no? Son antenas que crean una comunicación directa entre dos antenas, entre dos puntos, y ahí cualquier interrupción que sea importante te avisa, ¿no? Incluso puede distinguir entre que pase una liebre y que pase una persona, ¿no? Por el tamaño. Así que hay muchas soluciones de ese tipo, ya desde hace años. Ok, gracias. Está bueno combinarlas. Te muteaste, Oscar. No, terminé ahí. Digo que está bueno combinarla con cosas modernas, ¿no? Algo que a lo mejor existe hace 10 o 15 años, una barrera láser, algo así, con un dron, ¿no? Por ejemplo. Okay. El dron no hace falta que esté volando todo el tiempo, el dron sale cuando realmente hay un evento. Incluso se puede programar para que salga de forma automática, vuelva al lugar en forma autónoma, ¿no? En forma automática ya. Así que la verdad que las cosas que se pueden hacer con los drones la verdad que es asombrosa. Seguramente se puede hacer benchmarking, porque en Australia y Nueva Zelanda están usando muchos recursos de tipo tecnológico, así que ver, ¿no? Qué se está haciendo y ver qué podemos aplicar nosotros, ¿no? Pero todo es una cuestión de diseño, ¿no? Hay todo análisis y diseño del proceso, ya sea de seguridad, de control, de toma de datos. Y hablando de costos, como bien decía Ricardo, todo depende del beneficio, ¿no? Que uno va a obtener con el costo de lo que va a utilizar. Pero la electrónica en general, con la economía de escala, ha bajado los precios muchísimo en los últimos 20 años, digamos. Así que muchas cosas que antes eran consideradas muy exclusivas, caras, etc., hoy están realmente al alcance de la mano y del bolsillo, incluso para países como el nuestro, que ingresan con tanto impuesto. Así que casi que se ha convertido en un commodity, la electrónica, el hardware, todo lo que es hardware, y cobra protagonismo el software. Por ejemplo, en lo que yo decía antes del análisis, ¿no? La pregunta fue pensando en la cámara, pero en realidad la respuesta fue el software. Obviamente la cámara tiene que ser de buena definición, ¿no? Todo eso ya está sobreentendido. Pero el que hace el trabajo ahí, fino, es el software. Eso está muy bueno, Oscar, ese detalle, porque uno a veces hay un poco el concepto de que se compra algunos equipos
y que tiene el problema solucionado, ¿no? La cosa va mucho por el lado del pensamiento, ¿no? Por eso digo el diseño. Diseño conceptual y diseño funcional, ¿no? Sí, el diseño de la solución es básico. Primero hay que ponerse a pensar, antes que nada. Y después ver qué es la tecnología mejor para cada ocasión, para cada caso. Acá también entra a jugar el sistema japonés a través del ciclo PDCA. O sea, la incorporación de tecnología no se puede hacer por corazonadas, sino que tiene que ser el resultado de la aplicación de ciclos PDCA rigurosos. Empezando por una buena observación, una buena medición, un buen análisis y recién ahí una planificación, ¿no? Yo quería preguntar, siguiendo lo que dice José del benchmarking, que aplicó la palabra, ¿qué grado de acompañamiento, digamos, si hay para el pensamiento por parte de la industria que arma, la industria grande, con respecto a los contratistas, subcontratistas? Ángel, usted lo pregunta en función de la posibilidad de desplegar, digamos, estas técnicas hacia los proveedores o hacia los contratistas que trabajan dentro de la industria. No, dentro yo de diría a los proveedores, Ricardo. Bueno, el sistema, digamos, un poco hablando más genéricamente, fue, digamos, ya no de la noción de robotización, sino genéricamente del sistema de producción Toyota, digamos, noción de crear una alianza con un proveedor es un aspecto fundamental del manejo, digamos. El desarrollo de un proveedor y la mantención a largo plazo de la relación y la intercomunicación permanente para compartir objetivos y compartir desarrollos, digamos. A diferencia del concepto tradicional de salir a hacer prospección de proveedores y darle el negocio a un proveedor durante un año, luego sacárselo porque conseguimos un proveedor más barato, entonces tener otro año otro proveedor y luego volver al anterior. Este comportamiento, digamos, precisamente va en contra de lo que promueve el sistema de producción 4.0. Por el contrario, promueve el establecimiento de relaciones a largo plazo con un esfuerzo mutuo de desarrollo. La posibilidad de trabajar en robotización, digamos, o en autonomación con los proveedores dependerá de cada ciclo de trabajo, de los volúmenes, digamos, de las condiciones económicas. Esto hay que analizarlo caso a caso, digamos, ¿no? Gracias. No, al contrario. Bueno, Pepe, estamos pasados 25 minutos de la hora establecida. No sé cómo vos dirás. Bueno, pienso que no habiendo más temas que tratar, podemos declarar levantada la sesión. Ok. Bueno, perfecto. muchas gracias. Bueno, agradecer a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, acuérdense de que va a haber un curso completo el año que viene, así que están todos invitados a estar atentos. ¿Semestre que viene o el año que viene? Este semestre, perdón. Ah. Este semestre. Muchas gracias. Ya recibirán la información Muy correspondiente. amable, gracias José, gracias a ustedes. Gracias, Ángel, gracias. 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 Luego, gracias.